Mis hermanos, vamos a reconstruir la escena, ¿ok? Y los invito a que leamos juntos Génesis capítulo 3 y vamos a leerlo corrido, despacito pero corrido. Y usted por favor vaya imaginándose los detalles que aquí se nombran, vaya imaginándose las situaciones que aquí vamos a describir y luego la vamos a desempaquetar parte por parte, ¿ok? Dice así Génesis capítulo 3, leo a partir del versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Mis hermanos, cuando nosotros vemos las noticias, abrimos el periódico o simple y sencillamente salimos a la calle y experimentamos la vida, el mundo, lo cotidiano, no necesitamos de mucha explicación para darnos cuenta que en el mundo algo pasa. No necesitamos mucha explicación para darnos cuenta que en la calle, como se dice, hay injusticia, que en la calle hay maldad, que en la calle hay peligro.
este texto con el que inicia la Biblia es un relato que busca explicarnos a nosotros cuál es el origen de esa situación que en la calle nosotros encontramos todos los días. ¿Por qué en la carretera alguien quiere meterse en el campo que no le toca? ¿Por qué? ¿Por qué quieres pasarte de listo o de lista? ¿Por qué en una fila en el hospital te quieres colar? ¿Por qué, como el video que vimos hace un rato, cuando te ponen una prohibición te la quieres brincar? ¿Qué es aquello que hay en nuestra naturaleza, en nuestro interior, que nos impulsa a cometer aquello, a llevar más allá de la baranda los límites que nos han puesto? Desde la fe cristiana nosotros llamamos a eso pecado. El mundo, de acuerdo a las diferentes disciplinas, la antropología, la psicología, la filosofía, le puede poner diferentes tipos de nombres, le puede llamar que esos son costumbres aprendidas. Es que el niño repite lo que ve y cada uno de nosotros desde pequeño ha ido viendo eso, entonces se da cuenta de que eso es un rol de vida para sobrevivir y lo hace. La fe cristiana, sustentada en la palabra de Dios, dice no es que el niño solamente ve y repite, es que el niño desea. Y ese deseo que tenemos en nuestro interior es el que provoca que a ninguno de nosotros nos hayan tenido que inscribir en ningún curso, en ningún programa para aprender a hacer el mal. Lo hacemos. Así es que con este texto queremos representar cuál es esa estructura sobre la que el pecado tiene su explicación original y qué es lo que Dios ha venido haciendo. Hoy esta enseñanza lleva por nombre ¿qué pasó en el jardín? ¿Qué pasó en el jardín? Y la vamos a estar desarrollando en dos partes. Hoy vamos a estar viendo qué pasó en el jardín y la otra semana vamos a ver qué pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó en el jardín primero para que entendamos cuál es el origen del pecado? ¿Por qué, mis hermanos, a la gente le cuesta tanto salir de los vicios personales o los vicios a causa de alguna sustancia externa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos deleitamos tanto en el pecado? ¿Qué es lo que pasa? Pero vamos a ver también la siguiente semana qué pasó en la cruz, qué es lo que Dios ha hecho en Jesús a nuestro favor. Y mis hermanos, esto es el corazón del Evangelio. Esta es la buena noticia que nosotros recibimos de parte de Jesús. Les dije que vamos a reconstruir la escena un poquito de todo lo que hemos venido leyendo ahorita en estos primeros versículos. Y aquí hay algo muy importante que necesitamos todos entender. Cuando la Biblia traduce, como lo hemos venido viendo en los módulos, en las clases de los módulos, la Biblia traduce el texto. No fue que la Biblia se escribió en español. Y donde nosotros leemos que dice hombre, en realidad es una palabra de origen hebreo que significa humano. Entonces, la palabra Adán significa humano y la palabra Eva significa vida. Por lo tanto, esta historia que acabamos de leer no es la historia de un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva solamente, sino que es una historia en donde ellos están representando la vida de todo ser humano. Eso significa, mis hermanos, que si nosotros estuviéramos ahí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque lo que pasó en el jardín representa lo que usted y yo hubiéramos hecho también. Así es que esta es una historia que nos habla para todas las condiciones de vida, para todas las épocas en que la humanidad sigue existiendo y ha existido. Otra cosa que notamos aquí es que este árbol no tenía ningún tipo de cerca, este árbol no tenía ningún tipo de muralla, este árbol estaba al acceso de la vista de la primer pareja de Adán y Eva. El árbol no estaba oculto, mis hermanos. Por tiempo no lo vamos a hacer, pero si leemos Génesis capítulo 2 nos damos cuenta que eran dos árboles. Era el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Eran dos árboles que estaban prohibidos.
Pero esos árboles no estaban ocultos, no estaban amurallados, estaban con acceso a esa primera pareja. Ellos la habían visto muchas veces, no sabemos cuántas veces, pero ya lo habían visto y no era mayor problema. ¿Por qué? Porque tenían toda una abundancia que dicen los primeros 2 capítulos que el Señor había dejado en ese jardín, todo árbol que da buen fruto. Ellos no tenían limitaciones de alimento, no era que estaban pasando hambre, pero sucede algo en el versículo 1 de ese capítulo 3. Dice que aparece un elemento que era astuto. ¿Lo ven ahí? Capítulo 3, versículo 1. Dice que esa serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Lo otro que tenemos que ponernos a observar es que esta serpiente astuta comienza a hablar de frutos. Con que Dios les ha dicho. Y le comienza a hablar de frutos. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el fruto es un símbolo de las consecuencias de los actos. Como cuando, por ejemplo, Jesús decía, al árbol se le conocen por sus frutos. ¿Qué era lo que estaba queriendo decir? Que al ser humano yo lo puedo identificar a causa de lo que hace. Entonces, los frutos en la Biblia significa o simboliza lo que nosotros hacemos y lo que queda como consecuencia. Entonces, para que la vayamos agarrando en el aire, ¿qué simbolismo, qué enseñanza podemos encontrar de que la Biblia nos habla de comerse el fruto? No de producir el fruto, sino comérselo. No, al contrario, te la estás comiendo lo que no cultivaste. Es eso lo que necesito que le den en mente. La Biblia aquí nos está hablando no de producir el fruto, sino de comérselo. ¿Por allá una manito? ¿Cómo la ve? Pregunta con truco. Les voy a dar un par de pistas. Nosotros encontramos que en el Salmo 128, no es necesario que vayan ahorita, en el Salmo 128, versículo 2, habla que bendito aquel que puede comer el fruto de su trabajo, es decir, lo que pasa después. También dice en Isaías capítulo 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su trabajo. Comerse el fruto, mis hermanos, en la mentalidad del Antiguo Testamento tenía que ver con yo poder recibir lo que me merezco después de haberlo trabajado. ¿Ok? Yo recibo lo que me merezco porque yo lo cultivé, yo lo produje, entonces me como el fruto de mi trabajo. Por eso dice Isaías capítulo 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien porque comerá el fruto de su trabajo. Pero Adán y Eva no están comiendo el fruto de su trabajo. Ellos no lo están produciendo, ellos no lo están cultivando. Ellos entonces, ¿qué están haciendo, mis hermanos? Están comiéndose, entre comillas, lo que no se merecen. Es el fruto del trabajo de Dios. Fue Dios el que hizo el jardín, fue Dios el que lo trabajó. Ese fruto no es tuyo. La gracia de Dios y la misericordia de Dios les dijo, vean todos estos otros árboles, de todos ellos pueden comer. Eso es la gracia y la misericordia de Dios. De este no. ¿Dónde es que entonces viene la tentación de justamente la serpiente querer decirle, sea usted como Dios? Comas el fruto, no es necesario que usted tenga que pasar por el dolor, por el sufrimiento, por el trabajo de tener que producirlos, cómaselo por adelantado. Dicho en otras frases, usted tiene la justificación y el derecho de disfrutar todo el jardín. Sé como Dios, que nada te limite, usted puede disfrutar de todo el jardín, cómase los frutos. Si le ponemos una lupa aquí al versículo y analizamos exactamente lo que la serpiente le dijo una mentira a Eva. Oiga, Eva. Vea lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 1. Dice, ¿es verdad que Dios les dijo
que no comieran de ningún árbol del jardín. La serpiente estaba mintiendo. La serpiente le estaba diciendo a Eva: Eva, pobrecita usted. La ponen en semejante jardín tan bello y Dios le restringe que no coma de nada. ¿Es eso lo que Dios había dicho? ¿Ya ven por qué Jesús le llama padre de la mentira, mentiroso desde el principio? Ahora, ¿qué fue el problema con la respuesta de Eva? Que nosotros podemos tal vez leer un poquito la respuesta de Eva en el versículo 2 y la vemos como correcta. Pero en realidad la respuesta de Eva tiene dos complicaciones que están incorrectas. Vea lo que dice el versículo 2 así con mucha atención. Dice: ¿podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho. Primer complicación: Dios no lo había dicho, Dios lo había ordenado, Dios lo había mandado. Pero vean lo que dice: Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. Ese ni lo toquen es un añadido de Eva. Si usted agarra y lee Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, así con lupa, con mucho detalle, en ningún lugar Dios dijo no toquen el fruto del árbol. Simple y sencillamente dijo: no coman de ese fruto. La serpiente ya estaba afectando la mente de Eva y el entendimiento de Eva. Dios les ha dicho, y la mujer responde ante esa presión de la serpiente: Dios nos dijo que no lo comamos ni lo toquemos. Ese ni lo toquemos, mis hermanos, no era el mandato original de Dios. Ya hay un añadido. Hay mucho, mis hermanos, análisis de estudiosos de la Biblia que han propuesto teorías respecto a este ni lo toquen. Y hay mucho debate en decir: ¿fue una idea de Eva en ese momento ante la presión de la serpiente o fue más bien el mandato que Eva recibió de Adán? El mandato original Dios lo dio a Adán y luego Adán lo transmite a Eva defectuosamente. Y Adán es entonces el que le pone el ni lo toques, como quien dice, como lo vimos hace un rato con los chicos, ni lo coma y mejor para estar seguros ni lo toque. Nunca lo sabremos porque este es un relato que lo que busca es transmitir una verdad de fe, una verdad teológica. No encontramos absolutamente cada cosa de lo que ellos hacían o decían. Lo cierto del caso es que ya sea que se le ocurriera a Eva o que Adán se lo hubiera dicho mal, Eva respondió ante la presión de la serpiente con una palabra de Dios alterada. Y mis hermanos, eso somos nosotros también. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he escuchado utilizar aquel versículo tan bello de Romanos capítulo 8, aquel donde dice, todas las cosas nos ayudan a bien? Y se lo recetamos a las personas muchísimas veces fuera de contexto, mis hermanos. Y podemos nosotros estar cayendo en esto mismo que estaba cayendo Eva, de poder transmitir la palabra de Dios, pero con añadidos o con agregados que no eran de parte de Dios. Y tal vez le decimos a una persona que no es creyente y que tiene una vida claramente dominada por una mente de maldad y pecado, pero le decimos tranquilamente: tranquilo, la palabra dice que todas las cosas le ayudan a bien, siga. Nos puede pasar, mis hermanos, lo que le estaba pasando a Eva, de usar la palabra de Dios, pero la usamos en este caso sin la segunda parte del versículo. ¿Se acuerdan lo que dice la segunda parte del versículo? Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces realmente yo puedo agarrar y andar utilizando ese versículo en cualquier situación, a cualquier persona. Juzgue cada quien. Juzgue con justo juicio, como dice la Escritura. Volvamos a Eva. Dice que la mujer responde con palabra de Dios, pero con este añadido. Y en el versículo 4, la serpiente vuelve y ataca una verdad de lo que Dios había dicho. Y le dice: no,
no es cierto, ustedes no van a morir, sino que más bien Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto del árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La carnada final de lo que la serpiente le está diciendo a Eva tenía que ver: Eva, hay un conocimiento oculto que Dios no quiere que usted acceda a él, y te ofrezco la posibilidad de un camino fácil para que puedas acceder a ese conocimiento. Leemos lo que dice el versículo 6 y dice que la mujer ahí, después de escuchar la palabra de la serpiente, vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo 1 del capítulo 3 respecto a la serpiente? Que era como astuta, sabia, conocedora. Y ahora le dice a Eva: Eva, véame a mí. Yo, que soy la más astuta de todos los que están en el campo, te ofrezco a ti que puedas acceder a este conocimiento. Come del fruto. Y de pronto dice, vuelve a ver la mujer y se da cuenta que el fruto es bueno, que el fruto es agradable y que el fruto le permite acceder a sabiduría. Y lo prueba y lo come. Mis hermanos, la tentación tenía que ver no solamente con darle a los seres humanos la idea de que estaban siendo limitados, sino tenía que ver con decirle a los humanos: comas el fruto sin depender de Dios. Usted no necesita de Dios, usted puede independizarse, usted puede llegar a ser como Dios. Desde la antigüedad, las tribus y los pueblos originarios de esa parte del mundo, ellos hacían dioses a su imagen, hacían figuras, hacían ídolos. Y la ventaja que ellos tenían con esos ídolos era que ellos les presentaban ofrendas a esos ídolos. Nosotros en el Antiguo Testamento vemos la figura de Baal. Baal se le llamaba el señor de las cosechas, el señor de la fertilidad. Y entonces, ¿qué creen que hacían con Baal? Le presentaban el fruto de sus cosechas como una ofrenda para decir: Baal, aquí te traemos para que nos sigas bendiciendo. Ellos tenían la idea de que más bien a los dioses se les llegaba con frutos para poder manipular a esos dioses, a esos ídolos, y que entonces esos dioses intervinieran por ellos para que los frutos siguieran abundando. Mis hermanos, la serpiente le estaba diciendo a Eva: Eva, usted no se amolde a las palabras de Dios, sino más bien usted puede sustituir el papel de Dios. Y ya usted no necesita tener que estar escuchando la voz del Creador. Escuche la voz de las criaturas y obedézcales. Nosotros encontramos en este modelo algo que se repite todos los días en nuestra vida y que tiene que ver con que, mis hermanos, nosotros escuchamos la voz del pecado. En esta historia, esa voz del pecado era la serpiente. Para nosotros hoy, esa voz del pecado está en muchos lugares. Esa voz del pecado puede estar incluso en nuestro propio interior, porque nuestra carne, nuestra naturaleza caída, nos invita a deleitarnos en lo que la Biblia llama una mente depravada. Hoy estamos viendo qué pasó en el jardín. La otra semana vamos a ver qué pasó en la cruz. Y vamos a ver con más detalle en el libro de Romanos, que dice en Romanos que el ser humano no consideró al Creador, sino que sustituyó al Creador por la criatura, y que se hizo imágenes de ellas y que las adoraba, y que entonces Dios los entregó, dice la Escritura, a la depravación de su mente. Hay 4 relaciones rotas que nosotros podemos ver a partir de las consecuencias del pecado en este relato. Las 4 relaciones rotas es el hombre con Dios. Esa relación se rompió a causa del pecado. La segunda relación que se rompió, el hombre con el prójimo. ¿Cómo nos relacionamos con los otros? La tercera
relación que se rompió a causa del pecado es el hombre con la creación, con la naturaleza. Y la cuarta relación que se rompe es el hombre con el hombre. Nosotros, cada uno consigo mismo. ¿Cómo es que este relato nos habla de la ruptura de la relación que tenemos con Dios? Mis hermanos, ¿vieron qué dice aquí? Vámonos al versículo 8. Vean el versículo 8. Dice, cuando el día comenzó a refrescar. ¿Alguien tiene otra versión? Ajá, ¿qué dice? ¿Al qué del día? ¿Alguien tiene otra versión? Ajá. Cuando, ahí quería llegar, de la tarde. ¿Ok? Ven qué interesante. Bueno, la versión que yo estoy leyendo, la nueva versión internacional, dice, cuando el día comenzó a refrescar. Eso era un símbolo de en la tarde. Entonces, aquí lo que pasó, pasó en el desayuno. ¿Ok? Aquí lo que pasó, pasó en la mañana. Y ellos comieron del fruto y dice en el versículo 7, el versículo anterior, que ellos descubren su desnudez, sienten vergüenza y que agarran las hojas de la higuera. Y que con las hojas de la higuera, dice, vean el versículo 7, se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez y para cubrirse, mi versión dice, entretejieron. Otras versiones como la Reina Valera dice, cosieron, ¿cierto? Delantales, excelente traducción. En el idioma original, mis hermanos, lo que dice es que ellos agarraron hojas y que se hicieron un fajón. ¿Ok? Un delantal, está muy bien hecho. Ellos agarraron hojas y lo que hicieron fue taparse su desnudez en sus órganos privados, solamente ahí. Eso fue lo que en ese momento de la vergüenza de su desnudez, eso fue lo que ellos se taparon. Pero luego el versículo 8 dice algo muy interesante, dice que Dios los visitaba en la tarde. Mis hermanos, ¿habrá sido esa la primera y única vez en que Dios los visitaba? Seguramente no. El relato lo que nos deja ver es que el jardín era aquel lugar donde Dios tenía que con el ser humano, comunión. Donde Dios llegaba y su presencia se manifestaba en medio de ese jardín. Y ya la primera pareja muchas veces habían en la tarde, en el viento de la tarde, visto la presencia de Dios, pero ese día pasó algo diferente. Ese día Dios aparece y la pareja se esconde. Mis hermanos, lo que el pecado causa, rechazar la justicia de acuerdo a lo que Dios pide, lo que genera es que nos separamos de la comunión con Dios. Ya nosotros no podemos acceder directamente a su presencia. Nosotros al escuchar la voz de Dios, la voz de la serpiente, ahora nos da miedo la voz de Dios. ¿Vieron lo que decía el versículo 8? Ellos escucharon a Dios y se fueron a esconder. Mis hermanos, escuchar la voz de la serpiente, en vez de darles un conocimiento del bien y el mal para ser como Dios, lo que hizo era tenerle miedo a Dios, alejarnos de Dios. De esta forma, nosotros estamos poniendo un pie en la idolatría, en crear un falso Dios. Yo no quiero acercarme al Dios verdadero, me da susto, me da miedo, me alejo de Él, pero necesito un Dios, necesito algo que adorar, y entonces me hago los dioses a mi imagen. Y este es el motivo por el que los dos primeros mandamientos de los 10 mandamientos dicen lo que dicen. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás otros dioses ajenos a mí. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 20. No tendrás otros dioses. ¿Por qué ese es el primer mandamiento? Porque eso fue lo primero que rompimos en el Edén. En el Edén rompimos la relación con Dios, escuchamos la presencia o la voz de Dios y nos ocultamos y terminamos haciendo otros dioses. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses. ¿Y qué dice el segundo? No te harás imágenes de nada de lo que hay en la creación, ni lo adorarás. Si ustedes leen Éxodo capítulo 20, versículo 3, lo van a ver con más detalle. Dice, no te harás imagen
de ningún animal de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellos para adorarles. Mis hermanos, los dos primeros mandamientos nos golpean con esta verdad. ¿Qué fue lo que pasó en el jardín? En el jardín nosotros nos hemos separado de la comunión con Dios, y cuando sentimos un poquito la presencia de Dios, me alejo, me asusto. Esto es una situación que muy posiblemente, si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de orar por alguien que tal vez nunca ha sido expuesto ni un cachito a la presencia de Dios, han pasado por esa experiencia. Cómo esa persona parece que está luchando por rechazar. No quiero esta presencia de Dios, porque no la conoce, porque no está acostumbrado, no sabe discernir que Dios está visitando el jardín. Eso le pasó a esta primer pareja. Vieron que la presencia de Dios venía y más bien se alejaron. Mis hermanos, y nosotros somos así. También nosotros somos así. Cometemos, y es lo más normal que pasa en todas las iglesias. No conozco una iglesia donde esto no pase o no haya pasado. ¿Cuál es una de las primeras muestras que presenta una persona creyente? Estoy hablando de creyentes. Cuando cae y comete algún pecado que sabe que le está afectando su comunión con Dios. ¿Qué es una de las primeras cosas que hace? Alejarse de la iglesia. Que para nada significa alejarse de Dios. No me malinterpreten. No estoy diciendo que los hermanos o hermanas que ya no se congregan es porque rechazaron a Dios. No, no. Ellos se están alejando de la congregación. Porque ellos muy bien, porque esto es un conocimiento que tenemos todos los seres humanos, están interpretando la congregación es como este jardín, es un lugar donde Dios va a manifestar de forma especial su presencia. Mis hermanos, Dios es omnipresente y está en todo lugar, en todo tiempo, siempre. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios se manifiesta especialmente cuando su pueblo se reúne y le alaba. ¿Han leído lo que dicen los salmos? Tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Mis hermanos, el Señor nos visitó hace un rato cuando estábamos aquí, pero hay que discernirlo. Y la palabra nos enseña que el hombre natural no puede discernir las palabras del Espíritu, sino que éstas han de ser discernidas espiritualmente. Para darnos cuenta que el Señor hace un rato nos visitó en medio de las alabanzas de su pueblo, eso hay que discernirlo. Y si alguien en ese momento hubiera entrado y nos hubiera visto, seguro se ríe y dice que ridículos. Porque no se puede discernir naturalmente cuando Dios visita al ser humano, cuando Dios visita al pueblo, por esto que pasó aquí. La comunión se rompió, ya nosotros no tenemos ese acceso directo al Padre. Necesitamos de un mediador, y ese Jesús, de eso vamos a hablar la otra semana. Sigamos en el Edén. La serpiente le ofreció a esta primer pareja una garantía. Tranquilos, no hombres, ustedes no se van a morir, nada va a pasar, más bien ustedes se van a convertir en Dios. La serpiente ofreció una garantía de que tranquilos con las consecuencias de comerse el fruto. Pero mis hermanos, aquí se da el origen de la idolatría en sí mismos. No solamente es no te hagas imágenes, es que tú mismo en tu interior quieres ser la autoridad máxima sobre tu vida. No le rindas cuentas a nadie, que nadie te limite. Qué gente más aburrida esa. Nada más decirnos no hagas aquí, no hagas allá. Yo puedo disfrutar y vivir mi vida. Es más, yo pongo mis límites. Yo sé hasta dónde me afecta y hasta dónde no. La serpiente hablando. La serpiente hablando. Mis hermanos, porque es la serpiente la que le habla a este ser humano y le dice, tranquilo, nada te va a pasar, comete el fruto. Mis hermanos, nosotros somos presa fácil en este mundo. Por eso la Escritura llama al recién convertido, ¿sabe cómo lo llama? Un niño espiritual. Así es como lo llama, no importa la edad que uno humanamente tenga. ¿Y por qué es que somos niños espirituales como Adán y Eva en ese momento? Porque mis hermanos, aún nos falta la madurez que se alcanza al ver, y escuchen esto, y si de aquí para atrás nada ha quedado claro, que lo siguiente quede claro. Mis hermanos, la madurez espiritual llega
cuando nosotros experimentamos la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros experimentamos de que, Señor, la regué, fallé, me equivoqué, como los niños del video hace un rato, y que en vez de en ese momento sentir el rayo fulgurante del fuego que nunca acaba y ya me destruí, encontrar a un Dios de amor que te dice: este es mi hijo que estaba muerto pero ha vuelto a la vida, venga y hagamos una fiesta. ¿Cuál es la reacción del corazón que ha experimentado esa gracia y esa misericordia, el perdón de Dios? Me entrego a Él en amor y le obedezco en gratitud, en agradecimiento, no por la obligación de una ley que si la fallo. Los judíos eran tremendos, mis hermanos. En el Deuteronomio hay un versículo que dice que en el Shabbat, es decir, en el día de descanso, ellos no podían hacer caminatas largas para no apartarse de su casa. Pero eran tan vivos que en ese día ellos querían ir a visitar a familiares que vivían más largo. Entonces, durante la semana dejaban objetos personales, una camisa, una sandalia, la dejaban cada cierta cantidad de tiempo. Entonces ellos caminaban y decían: ah, mira, aquí está, esto es como si fuera mi casa, entonces no he quebrantado la ley. Y caminaban más, no he quebrantado la ley. Y buscaban cómo decir: me muevo en el límite en decir no transgredí la ley. Por eso es que Jesús venía y les decía: ustedes han escuchado, mas yo les digo que el que infringe la ley la infringe en su corazón. No es el mandamiento externo, es el mandamiento interno. Encontramos que la pareja se esconde, que la pareja tiene miedo. Mis hermanos, las consecuencias del pecado es que ahora desconfiamos de Dios. Un Dios que es bondad, que la Biblia no encontró una mejor forma de definir a Dios que decir que Dios es amor. Tal vez nosotros esperando una definición ahí toda: Dios es amor. Y ahora, a causa del pecado, tenemos desconfianza de Dios. ¿De qué nos va a hacer? Nos asusta su presencia. Y escondernos para alejarnos de Dios es una forma de ignorar su autoridad sobre nosotros. Todas las religiones que los hombres podemos inventar y que podemos ejecutar son intentos humanos por alcanzar la propia justicia. De que yo con mi obediencia, mi devoción, mis sacrificios, mis ofrendas, yo pueda alcanzar la justicia que Dios me exige, pero es imposible sin Él. Entonces, la primera relación que se rompió fue la relación del ser humano con Dios. La segunda relación que se rompe a causa del pecado es la relación con el prójimo. Nosotros nos encontramos que en Génesis capítulo 3, versículo 7 dice que ambos se dieron cuenta de su desnudez. Vean qué versículo es interesante. No solamente cuando yo peco, yo me doy cuenta, los que están alrededor mío también. Y cuando Dios me llama a cuentas, como vemos aquí, ¿por qué te escondes? ¿Cuál fue la respuesta de la pareja? No, Señor, la mujer que me diste no es bronca mía, es la mujer que se equivocó y tú por dármela. Me embarcaste, ¿verdad? La mujer que me diste, exactamente. Mis hermanos, en ese momento no solamente ya la relación con Dios se había roto porque ya le tenía miedo, sino se rompió la relación con el prójimo. No había más prójimos. En el relato solo hay dos, y a ese otro que hay le echo los clavos. Mis hermanos, el pecado provoca que el otro o la otra, el que está más cerca, por cierto, la palabra prójimo lo que significa es cercano. Eso es lo que significa. El prójimo es el que está cercano a mí, el próximo. Se rompe esa relación. ¿Por qué? Porque ese otro que está a la par mía se puede convertir en un obstáculo para yo alcanzar mis deseos, se puede convertir en mi enemigo, de que él sea el que me quiera dominar a mí, yo no me dejo,
O se puede convertir en mi juez, el que me acusa. Se rompe la relación con el prójimo porque nosotros no queremos que nadie nos señale y que nadie nos diga. ¿Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel? Dice Caín: Señor, cualquiera que me encuentre me matará. Hay una relación de que las consecuencias del pecado van a traer la venganza de quién, del otro, del prójimo. Mis hermanos, esto explica nuestro día a día. Tenemos rota la relación con Dios y rota la relación con el prójimo. Salimos a la calle con ese temor. Y nosotros humanamente podemos decir: mira, sí, es que la inseguridad que hay, la infiltración del narcotráfico, todo lo que está pasando a nivel político, a nivel económico, todo eso, mis hermanos, son manifestaciones de la semilla profunda del pecado que tenemos en la humanidad, que es esta. Dice además Génesis capítulo 3, versículo 16, vamos para que vean ese versículo 3:16. Dice, cuando viene el castigo a la mujer, le dice: multiplicaré tus dolores. Y vean lo que dice el cierre del versículo 16: desearás a tu marido, pero él te dominará. Otras versiones dicen, por ejemplo: tu deseo te llevará a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Traducción, versión Christian, más sencilla, espero de entender. Tú vas a querer estar en comunión con él, y él se va a aprovechar de ese deseo para dominarte. Y lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días. Mis hermanos, la relación con el prójimo se rompió. Y si no es por medio de Cristo, y por eso es que nosotros, sobre todo desde los grupos de jóvenes en las células, les decimos: chicos, no se embarquen en meterse en relaciones sentimentales con alguien que no tenga tu misma visión de Dios. Porque tu deseo te llevará a él y él se enseñoreará de ti. Mis hermanos, fuera de Cristo, lo que nosotros encontramos en la pareja es que vamos a encontrar relaciones ¿de qué? De dominio y desigualdad. Gracias al Señor, y lo vamos a ver la otra semana, que el Señor ya proveyó, mis hermanos, una salvación, una cura a todo esto, y que podemos vivir, y que aún hoy por hoy las relaciones pueden ser restauradas, y aún hoy por hoy la bendición de la relación puede venir a causa de uno de los cónyuges, como lo enseña el Nuevo Testamento. Pero ahorita estamos en el jardín. La otra semana vamos a hablar de qué pasó en la cruz y las consecuencias de la cruz. Se rompió la relación con Dios, se rompió la relación con el prójimo, se rompió la relación con la naturaleza, con la creación. Dice que la creación fue maldecida, que Dios dijo: a causa de ti maldita será la tierra y te va a producir espinos. La abundancia que había en el jardín fue sustituida por una tierra estéril, una tierra donde sin cultivos va a haber escasez. Y dice además, con el sudor de tu frente comerás. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace un rato? Dile al justo que le irá bien porque comerá el fruto de su trabajo. Pero aquí más bien es: vas a comer, sí, con la dificultad que la tierra se va a resistir, y además con el esfuerzo de tu trabajo. Y te van a doler los codos, te va a doler los hombros, te va a doler la rodilla, la cadera. ¿Por qué? Porque el trabajo te va a desgastar, el trabajo te va a ser un obstáculo, y vas a encontrar en la vida resistencia, y con dolor comerás, con el sudor de tu frente comerás del fruto de tu trabajo. Mis hermanos, la relación con la creación fue rota. El pecado trajo como consecuencia que me separo de Dios, me separo de mi prójimo, y la creación, porque por ahí puede haber alguno que diga: no, yo solito me entiendo bien, yo solito me la juego. Ajá, la relación con toda la creación está rota a causa del pecado.
Y si aún así seguís diciendo que solito me la juego, la cuarta relación que se rompió a causa del pecado en el jardín es la relación con sí mismo. Mis hermanos, el pecado pesa sobre la conciencia. Apunta esa. El pecado pesa sobre la conciencia. Usted puede estar absolutamente solo en decir, me comí el fruto y nadie se dio cuenta. Sí, pero usted y Dios sí. El pecado pesa sobre la conciencia. Y la conciencia trae culpabilidad. La culpabilidad refleja nuestra vulnerabilidad moral. Nos hace darnos cuenta de que no éramos tan buenos como creíamos. Y la culpabilidad trae la ansiedad sobre un posible juicio venidero. Bueno, sí, nadie se enteró, pero ¿y qué pasa si la otra semana sale esto a la luz? ¿Y qué pasa si se dan cuenta? El pecado trae peso sobre la conciencia trae culpa, la culpa crea vulnerabilidad y esa vulnerabilidad me da ansias sobre el juicio que vendrá, Rota la relación con Dios, rota la relación con el prójimo, rota la relación con la naturaleza y rota la relación conmigo mismo. Mis hermanos, si la Biblia terminara aquí, en el final del capítulo 3 del libro de Génesis, sentémonos a llorar. Porque sería un cuadro en el que decimos no hay esperanza, ¿qué es lo que nos queda? Pero Dios los vistió. Vean lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Se acuerdan que ellos vieron su desnudez y se hicieron unos delantales de hojas? Vean lo que dice Génesis 3:21. Dice que el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Mis hermanos, en el idioma original, esa palabrita que se traduce como ropa, ¿ok? Vieran que en el idioma original es una palabra que puede tener diferentes significados. Puede significar túnica, que sería como decir una bata, puede significar una camisa larga o puede significar un saco largo, como una gabardina. Entonces, ellos se habían hecho un delantal o un fajón, se habían hecho. Dios les quita eso y les pone ropa completa. Mis hermanos, esa acción de Dios de vestir a esa primer pareja, mis hermanos, es la muestra de la misericordia y el amor de Dios, a pesar de, Dios los vistió. Dios los vistió. La desnudez es el símbolo de la conciencia del pecado. Y Dios sustituye esa conciencia de pecado por una ropa apropiada. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido reconciliación. Mis hermanos, si Génesis 3 fuera el cierre de la Biblia, no tendríamos esperanza, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos vistió. Colosenses capítulo 3, versículos del 9 y el 10 dice que por lo tanto, vístanse del hombre nuevo, despójense del hombre viejo. Dios nos vistió saliendo del Edén.
Dios nos quitó ese pobre delantal que nosotros habíamos hecho con hojas que no cubre nada y nos puso ropa de piel, nos puso una túnica completa. Hoy la palabra de Dios nos sigue diciendo: vístanse del nuevo hombre, despójense del viejo hombre. Pero eso, ¿cómo se hace? La otra semana lo vemos. La otra semana lo vemos. Mis hermanos, el Señor nos ha vestido y eso es símbolo de su gracia y su misericordia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo renuevo yo esta vestidura en mi vida? ¿Qué pasó en la cruz? La próxima semana lo vemos. Amén. Ahora la lucha está en nuestra mente, mis hermanos. Y por eso Romanos capítulo 12 dice: renuévense en el espíritu de su mente para que puedan conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Estamos llamados a vestirnos del nuevo hombre, a despojarnos del viejo. ¿Cómo se hace? Se hace aquí. La otra semana lo vamos a ver. Los invito a que nos pongamos